Hay futbolistas que se hacen grandes por los títulos que levantan. Otras, por los goles que marcan. Pero existen casos mucho más difíciles de explicar, jugadoras cuyo verdadero legado comienza mucho antes de pisar un estadio profesional. Patri Guijarro pertenece a esa categoría. Detrás de su inteligencia táctica, de su calma bajo presión y de su capacidad para controlar el ritmo de los partidos, existe una historia que rara vez ocupa los titulares. No se trata únicamente de talento, sino de un entorno que moldeó una manera distinta de entender el fútbol. Y quizás ahí se encuentre la respuesta a una pregunta que muchos aficionados del Barça todavía intentan descifrar: ¿cómo nació una de las mediocampistas más influyentes de toda una generación? Antes de analizar su impacto en el presente, conviene regresar al lugar donde empezó todo, porque comprender ese origen cambia por completo la forma de interpretar su carrera. Lejos de la imagen turística que millones de visitantes asocian con Mallorca, Palma representa mucho más que playas, puertos deportivos y un paisaje mediterráneo privilegiado. La ciudad ha construido, durante décadas, una cultura donde el deporte convive con la vida cotidiana, favoreciendo el desarrollo de jóvenes talentos que encuentran espacios para crecer tanto dentro como fuera de los campos. Ese contexto ayuda a entender por qué Patri Guijarro desarrolló una personalidad competitiva tan sólida desde edades tempranas. Más que hablar de un supuesto destino, resulta más acertado analizar la influencia del entorno en la formación de una futbolista. Crecer en una ciudad abierta, dinámica y con una fuerte identidad local permitió que Patri combinara disciplina, creatividad y capacidad de adaptación. Son cualidades que hoy parecen naturales en su juego, pero que comenzaron a construirse mucho antes de su llegada a la élite del fútbol español. Sus primeros pasos en el fútbol no llamaron la atención únicamente por la calidad técnica. Quienes siguieron su evolución recuerdan a una jugadora que entendía el juego con una madurez poco habitual para su edad. Esa lectura anticipada de las jugadas acabaría convirtiéndose en una de las características más reconocibles de su carrera, tanto en el FC Barcelona como en la selección española. El paso por las categorías formativas confirmó que no estaba destinada a destacar únicamente por condiciones físicas o recursos individuales. Patri comenzó a diferenciarse porque interpretaba los partidos como una estratega, comprendiendo los espacios, los tiempos y las necesidades colectivas del equipo. Esa inteligencia futbolística sería, años después, una de las bases del modelo dominante del Barça femenino. Pero si el entorno ayudó a formar a la jugadora, hubo otro elemento que terminó transformando por completo su carrera y la convirtió en una referencia mundial. Precisamente ahí comienza el siguiente capítulo de esta historia, donde el talento dejó de ser una promesa para convertirse en una pieza imprescindible del mejor equipo del planeta. Cuando Patri Guijarro llegó al primer equipo del FC Barcelona, el club ya iniciaba un proceso de crecimiento, pero todavía buscaba una identidad capaz de sostener un dominio prolongado en Europa. La evolución del proyecto coincidió con la madurez futbolística de la mallorquina, una jugadora que comprendió que el mediocampo no solo debía generar juego, sino también gobernar el ritmo emocional de cada encuentro. Con el paso de las temporadas, su influencia dejó de medirse por goles o asistencias. Mientras otras futbolistas ocupaban los focos por acciones decisivas en el último tercio del campo, Patri asumía un trabajo mucho menos visible, aunque igual de determinante. Su capacidad para ofrecer siempre una línea de pase, corregir desequilibrios y acelerar o pausar la circulación convirtió al Barça en un equipo mucho más difícil de presionar. Esa importancia también explica por qué entrenadores y analistas consideran que sustituir a Patri es una de las tareas más complejas del fútbol europeo. No abundan las centrocampistas capaces de combinar inteligencia táctica, precisión técnica, disciplina defensiva y liderazgo silencioso dentro de un mismo perfil. Su fútbol no depende del espectáculo, sino de hacer mejores a todas las compañeras que la rodean. La conquista de títulos nacionales, las Champions League y el Mundial con la selección española terminaron reforzando una realidad que ya era evidente para quienes seguían su evolución desde hacía años. Patri dejó de ser una pieza importante para convertirse en uno de los pilares sobre los que se edificó una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol femenino. Su regularidad ha sido, probablemente, su mayor virtud. Sin embargo, el fútbol nunca permanece inmóvil. Mientras el Barcelona inicia una nueva etapa marcada por cambios profundos en la plantilla y nuevas responsabilidades colectivas, el papel de Patri adquiere una dimensión todavía mayor. Y es precisamente ese escenario el que plantea la gran pregunta que abordaremos en el siguiente bloque: ¿está preparada para liderar una nueva era azulgrana? El gran desafío para Patri Guijarro ya no consiste en demostrar que pertenece a la élite. Esa discusión quedó resuelta hace tiempo.
El verdadero reto comienza ahora, en un Barcelona que atraviesa una etapa de renovación, donde varias referentes han cerrado un ciclo y el vestuario necesita nuevas voces capaces de sostener la identidad competitiva que convirtió al club en la referencia mundial del fútbol femenino. En ese contexto, el liderazgo deja de entenderse únicamente como llevar el brazalete de capitana. Patri ejerce influencia desde otro lugar, organiza, equilibra, corrige y transmite tranquilidad cuando los partidos se vuelven caóticos. Su manera de liderar no busca protagonismo, sino que fortalece el funcionamiento colectivo. Es un perfil cada vez más valioso en un fútbol donde la presión mediática exige respuestas inmediatas. Además, el crecimiento del Barça obliga a convivir con una realidad diferente. Cada temporada aparecen rivales con mayores recursos económicos, proyectos deportivos más ambiciosos y plantillas diseñadas para romper la hegemonía azulgrana. Mantenerse en la cima ya no depende únicamente del talento, sino de conservar una cultura competitiva capaz de resistir los inevitables cambios generacionales. Precisamente ahí emerge el valor estratégico de Patri. Su conocimiento del modelo de juego, su experiencia en finales internacionales y su capacidad para interpretar distintos escenarios convierten a la mallorquina en un puente entre la generación que construyó esta dinastía y las jóvenes futbolistas llamadas a escribir el próximo capítulo. No solo representa continuidad, también simboliza estabilidad en medio de la transformación. Pero existe un aspecto que pocas veces recibe la atención que merece y que ayuda a explicar por qué su influencia trasciende el terreno de juego. La historia de Patri no termina en los títulos ni en las estadísticas. Su legado también está cambiando la forma en que una ciudad, una isla y toda una nueva generación entienden el fútbol femenino. Y ese será el eje del próximo bloque. El impacto de Patri Guijarro ya supera ampliamente los límites de un terreno de juego. En Palma y en toda Mallorca, su trayectoria se ha convertido en una referencia para miles de niñas que hoy comienzan a jugar al fútbol con la convicción de que alcanzar la élite ya no es una excepción, sino una posibilidad real. Su historia ha transformado una aspiración individual en un horizonte compartido por toda una generación. Ese efecto también refleja la evolución del fútbol femenino español. Hace apenas unos años, las jóvenes futbolistas contaban con pocos referentes cercanos y escasa visibilidad. Hoy, figuras como Patri representan un cambio cultural profundo, demostrando que el éxito internacional puede construirse desde la constancia, la formación y la inteligencia colectiva, sin necesidad de depender únicamente del talento precoz o del protagonismo mediático. El reconocimiento que recibe Palma ya no responde exclusivamente a su riqueza histórica, su patrimonio o su atractivo turístico. La ciudad también empieza a ser identificada como un entorno capaz de formar deportistas de máximo nivel, consolidando una reputación que fortalece el desarrollo del fútbol base y estimula nuevas inversiones en formación e infraestructuras deportivas. En el caso del FC Barcelona, esta dimensión adquiere un valor añadido. Cada futbolista formada bajo una cultura de esfuerzo, compromiso y comprensión táctica refuerza una identidad que el club considera innegociable. Patri simboliza precisamente esa conexión entre las raíces, la formación y la excelencia competitiva, demostrando que el éxito sostenido nunca es fruto de la casualidad, sino de un proceso construido durante años. Sin embargo, toda gran trayectoria termina enfrentándose a un momento decisivo. Después de conquistar prácticamente todo lo que una futbolista puede ganar, surge una pregunta inevitable: ¿qué objetivo puede seguir motivando a una campeona que ya ha alcanzado la cima? La respuesta abre el capítulo final de esta historia y permite entender por qué el futuro de Patri podría ser incluso más trascendente que todo lo conseguido hasta ahora. El mayor legado de Patri Guijarro quizá no termine reflejado en un museo de trofeos ni en una colección de estadísticas. Con el paso del tiempo, será recordada por haber demostrado que el fútbol también puede dominarse desde la inteligencia, la lectura táctica y el compromiso colectivo. En una época marcada por los focos sobre las grandes estrellas ofensivas, ella convirtió la discreción en una forma de liderazgo y la regularidad en un sello de excelencia. Para el FC Barcelona, conservar a una futbolista con ese perfil representa mucho más que mantener una titular indiscutible. Significa proteger una identidad construida durante años, basada en el control del juego, la formación de talento y una cultura competitiva que ha llevado al club a convertirse en una referencia mundial. Mientras el proyecto entra en una nueva etapa, Patri aparece como una de las piezas llamadas a garantizar que esa filosofía no se pierda con el paso de las generaciones. Su historia también deja una enseñanza que trasciende al deporte. Palma no solo vio nacer a una campeona del mundo,
fue el escenario donde comenzaron a desarrollarse valores como la disciplina, la paciencia y la capacidad de interpretar el juego con una perspectiva diferente. Es una prueba de que el entorno puede potenciar el talento, pero que solo el trabajo constante convierte ese potencial en una carrera extraordinaria. Mirando hacia adelante, el desafío será tan exigente como ilusionante. Nuevos rivales, una Champions cada vez más competitiva y la renovación del vestuario exigirán que las líderes actuales den un paso al frente. Todo indica que Patri seguirá ocupando ese papel, no desde el ruido mediático, sino desde la influencia silenciosa que durante años ha sostenido al mejor Barcelona femenino de la historia. Y quizá ahí resida la mayor paradoja de su carrera. Cuanto más se analiza su trayectoria, más evidente resulta que comprender a Patri Guijarro no consiste únicamente en revisar sus títulos o sus actuaciones memorables. Significa entender cómo unas raíces sólidas, una filosofía de juego y una mentalidad inquebrantable pueden transformar a una futbolista en el auténtico motor de una era que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol femenino.